La pobreza en el Perú. ¿Qué es pobreza? Básicamente hablando, es considerada generalmente como la privación de los bienes considerados como necesidades básicas del hombre, ejemplo, comida, ropa, alojamiento y agua potable, o sea, aquellos elementos físicos y de infraestructura que determinen la calidad de vida de un grupo o individuo. La pobreza y el desarrollo humano. Sin duda, la pobreza relativa es relativa y se mide de diferentes formas. Cualquier definición de pobreza exige el análisis previo de la situación socioeconómica general de cada área o región y de los patrones culturales que expresan el estilo de vida dominante en ella. Por ejemplo, para un habitante de un país desarrollado, la pobreza tal vez significa falta de no tener automóvil, casa de verano, etc. Mientras que en un país no desarrollado, en vías de desarrollo o subdesarrollado, significa no tener que comer, vestir o con qué curarse. Sin embargo, en sus respectivas sociedades, ambos son pobres porque pertenecen al escalón más bajo de la distribución de ingresos. Pobreza en el Perú. En el país existen 10 millones de peruanos pobres multidimensionales, reveló una creciente investigación del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. En el país, más de 6 millones de peruanos viven en extrema pobreza, es decir, que poseen más de dos carencias o bien que no satisfacen las necesidades de alimentación, es decir, que el ingreso familiar no alcanza para cubrir el gasto de canasta básica de la alimentación. Dimensiones de pobreza en el Perú. Crecimiento económico y pobreza en Lima metropolitana y el resto del país. La educación y la circularidad de la pobreza. Impacto de los servicios públicos de salud sobre la productividad y la pobreza. Características de la pobreza en el Perú. Mortalidad infantil que se da en muchos casos. La falta de educación, que también hoy en día lo vemos. La falta de tecnología. La falta de nutrición por falta de alimentos. La falta de agricultura estable. La falta del empleo que hoy en día se da, la falta de ingresos, la falta de vivienda y la falta de salud. La falta de salud tiene que estar muy vinculada con la educación, ya que gracias a la salud va a haber buena educación y si no hay educación no va a haber un buen progreso. Por eso todo esto juega un papel muy importante. El Estado debería preocuparse primeramente por la salud del estudiante si quiere que su país siga creciendo y progresando. Dentro de pobreza relativa se encuentran pobreza educativa, pobreza de espacio habitacional, pobreza de servicios, pobreza de ingresos, pobreza de seguridad social, pobreza de salud. ¿Por qué pobreza de servicios? Porque no contamos con los servicios necesarios que nosotros necesitamos para desarrollarnos. Pobreza de ingresos, ya que no tenemos buenos ingresos, el gobierno no invierte en nosotros. Pobreza de seguridad social, ya que somos muy vulnerables a cualquier accidente. Tipos de pobreza: pobreza absoluta y pobreza relativa. En el primer caso se estipula que se debe diferenciar a los pobres de los no pobres, estableciendo una canasta mínima de consumo representativa de las necesidades de la sociedad que se presenta a analizar. Pobreza relativa trata de que la misma es relativa de las mismas ciudades, campos, países, situaciones geográficas, etc. Aquí podemos encontrar a nuestra comunidad o nuestra ciudad. ¿Cuáles son los factores que influyen en la pobreza en el Perú? El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir que se debe generalmente a la falta de aprendizaje, y esto se da muchas veces en anexos alejados donde las familias lamentablemente no tienen buena educación porque el Estado no invierte. Problemas de salubridad. Aquí vemos problemas de salud que se dan por causa del ambiente no propicio en el que viven. Como saben, si hay un ambiente, el ambiente depende para que el estudiante pueda desarrollarse o el niño pueda desarrollarse. Si estamos en un ambiente no propicio, es obvio que el niño no va a poder desarrollarse y además va a tender a enfermarse. Problemas de tierra, invasiones territoriales y problemas migratorios. Migran de un lugar a otro por conseguir una vida mejor. Y en muchos casos las personas que ya sea de la sierra o de la selva migran aquí no encuentran los resultados que ellos pensaban, porque en vez de encontrar una mejor calidad de vida se empobrecen más, ya sea
por el excluimiento que tienen las personas de acá hacia ellos. Alta dependencia de la agricultura es otro factor. Las familias que viven en anexos alejados en el Perú solo dependen del producto que les da de sus chacras. Imagínense que no tuvieran sus chacras. ¿Cómo vivirían esas personas si solo dependen de ello? Otro factor son los problemas de clima. Muchas veces las personas lo pierden todo, ya sea por los huaicos, las lluvias torrenciales y muchos otros fenómenos naturales. Otros son las guerras y luchas sociales. Por ejemplo, cuando hubo el terrorismo en el Perú, muchas personas perdieron todo. Perdieron sus chakras, perdieron a sus familiares y se empobrecieron mucho y el Estado no hizo nada. Índices de pobreza en el Perú. Así van los índices de pobreza en el país, por ejemplo en Apurímac, en Cajamarca, en Ayacucho, en Huancavelica. Aquí podemos apreciar el índice de pobreza en el Perú. La evolución de pobreza del 2004 a 2013. En este cuadro podemos ver cómo ha ido evolucionando la pobreza. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Brindar mejor calidad de atención en lo que es el sector de salud, que ya sabemos que es lo primordial. Erradicar la extrema pobreza, promover la igualdad, no excluir a las personas que tal vez no son de nuestros estratos sociales, más bien ayudarlas, forjar una colaboración como país, asegurar la sostenibilidad ambiental, ya que sabemos que el ambiente es un factor muy importante para nuestros estudiantes, lograr una educación primaria universal, reducir la mortalidad infantil, ya que sabemos que hay un montón de cantidad de muertes de niños al año. Nuestras conclusiones son las siguientes. Aquí tenemos a nuestra compañera Judith. O forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas, psíquicas y básicas humanas, que inciden en un desgaste del nivel de calidad de vida de las personas, tales como la vivienda, la educación, la salud. También pueden ser resultados de la exclusión social, de la marginación y de la segregación. Aquí tenemos a nuestra compañera Danitza. Una familia pobre tiene entre sus miembros más enfermos, analfabetos, además de necesidades primarias no cubiertas, no cuenta con una vivienda decorosa, ni mucho menos con espacios ni tiempos dedicados a la recreación y cultura. Sus expectativas. Tenemos a nuestra compañera Katherine. Indudablemente, dos de los factores que afrontan la humanidad son la extrema pobreza y la falta de desatención en la salud personal y social. Estos son los dos ámbitos agudos que generan una generación de infelicidad. Además, si no hay salud, es obvio que no va a generar una buena educación y por lo tanto va a generar falta de trabajos. Eso va a generar falta de bienestar social y esto también genera falta de desnutrición y eso tiene que ver con enfermedad y muchas veces con la muerte. Pero tenemos que tener en cuenta algo, que no solamente la pobreza son la falta de recursos, sino que la pobreza también es la falta de recursos humanos que uno tiene, por ejemplo, la falta de valores, la falta de responsabilidad con el individuo, la falta de amor hacia el prójimo, porque muchas veces nosotros, porque una persona es pobre, lo tachamos, lo excluimos y eso no debe ser. Debemos de ser una nueva generación de que inculque los valores, ¿no? De que así para seguir creciendo. Bueno, aquí les dejamos un video de reflexión para que ustedes vean cómo en realidad está la salud en el Perú y qué pobre es nuestro país en este sentido, ¿no? Los peruanos tenemos derecho a un servicio público orientado. El Perú es el país en Latinoamérica con el menor índice de confianza en la gestión pública. Solo una de cada 10 peruanos confía en que el dinero de los impuestos será bien gastados. Los ciudadanos identifican diversas causas de incomodidad: 50% de tiempo de espera, 50% bastante de cola, 18%, 40% no sabe, ¿no? Los casos, ¿no? Caso número 1258. Buenas. ¿Qué pasa, señor?
Nada, disculpe. Lo que pasa es que me duele la pierna. Emergencias. Ya, rápido. Señorita, me duele mucho la pierna. Hace 3 días me caí de la escalera y me ha quedado... 3 días. Eso no califica como emergencia. Vaya y saque consulta. ¿Dónde saco la consulta? En el segundo piso, vaya por el ascensor. Gracias, señorita. Buenos días, señora. Buenas. Deseo sacar una cita para traumatología. ¿Tiene su formulario del seguro? Nadie me dijo nada que tenía que traer. Diríjase al primer piso, por favor. Gracias. Señorita, buenos días. Quisiera un formulario del seguro para una consulta. Sí, señor, pero son 5 soles. Gracias. Señor, disculpe, ¿la señorita? Esta es hora de almuerzo. Se toma como 1 hora, a veces un poco más. Señorita, deseo una cita para traumatología. Déjame ver. Tenemos cupo dentro de un mes. Pero señorita... Lo siento. Hacemos lo que podemos. Tenemos derecho a no ser colas, tenemos derecho a que nos atiendan bien y de manera oportuna, tenemos derecho a servicios públicos que nos traten con respeto, tenemos derecho a un Estado que nos facilite la vida y tenemos derecho a un servicio de calidad.